y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, mi Padre, porque tú has sido bueno con nosotros. Hay mucho mal en esta tierra. Hay personas pasando necesidades, aflicciones, pruebas, calamidades. Sin embargo, aquí no tienes, con vida, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, mi Padre, porque únicamente con tu presencia en medio nuestro podemos ser más que vencedores. Por eso invito a la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro para que abra nuestros corazones. Que no sean mis palabras, sino sea la tuya a través de mí, hablándole a cada corazón presente. Danos de tu paz y tu bendición. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén. ¿Sí? Bien, cada ser en esta tierra tiene algún motivo por el cual llorar. ¿Sí o no? De hecho, cuando el niño nace, en ese primer intento de respiración, ¿se acuerdan qué hacen? Le dan una nalgadita. ¿Y qué hace el niño? ¿Cuál es la reacción? Llora, ¿sí o no? Cuando el niño va teniendo algunos meses, el niño llora cuando tiene hambre o cuando tiene sueño, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando ya vamos creciendo? En esa etapa de adolescencia, lloramos cuando papá o mamá nos pega con la correa, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cuando le pegaban con la correa? Yo me acuerdo cuando yo era niño, yo hacía mi travesura y mi mamá, yo la amo. Ella, nosotros vivíamos en un segundo piso. Imagínense, humilde, en una casa pequeña. Sin embargo, cuando yo hacía de mi travesura, no tenía algún lugar para donde correr, que solamente me quedaba una escalera, o yo bien saltaba volando por la escalera y me mataba, o trataba de agarrar la escalera para abajo lo más rápido posible para que ella no me cogiera. Entonces, ¿qué hacía yo? Hacía mi travesura y me mandaba a correr. Y en eso mi mamá, llegó el tiempo, al principio sí me agarraba, pero llegó el tiempo que ya no, y yo me paraba así, cuando bajaba la escalera me burlaba de ella. Pero ¿qué pasaba? Que yo, digo, gané, y iba yo para afuera a jugar con mis amistades en el barrio. ¿Y qué hacía el niño? Se le olvidaba lo que había hecho. Y en ese momento vengo yo y termino de jugar, pasado unas horas después, y cuando vuelvo, imagínense quién me espera. Y yo, como con mi mente, sí saben cuando uno come, que uno se llena demasiado, que cuando uno come, ¿por qué le da el cuerpo? Por acostarse a dormir, por reposar. Sin embargo, vengo yo así mismo con esa mente tranquila, inocente, lindo, y mi mamá esperándome como cosa buena. Y ahí, para que no te olvides de lo que hiciste. Y en ese momento precisamente lloramos. Luego lloramos cuando nosotros sufrimos alguna pérdida familiar. También lloramos por alguna decepción. Lloramos cuando nos sentimos solos. Lloramos en alguna angustia o en alguna enfermedad. Y sí, en realidad hay muchos motivos por los cuales lloramos, pero hoy quiero que como cristianos nosotros pensemos en algo diferente. ¿Te has preguntado alguna vez qué hace llorar a Jesús? ¿Qué es lo que puede producir lágrimas en aquel que creó los cielos y la tierra? ¿Qué es aquello que puede conmover profundamente a Dios, a Jesús, hasta hacerlo llorar? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Ya Isaías en 53:3, como vimos anteriormente, nos dice que él fue experimentado en quebranto. Cristo no era indiferente al sufrimiento del ser humano. Él sabía exactamente y conocía el dolor. Por amor,
cargó con el dolor. Pero nosotros cuando llegamos a Juan 11, y quiero que todos abran su Biblia allí conmigo, en Juan 11, nosotros encontramos una de las escenas más sorprendentes de toda la Biblia. Lázaro está muerto, María y Marta están llorando, la multitud está quebrantada. Entonces Jesús llega a la tumba. Pero en ese momento aparece algo un poco contradictorio para el ser humano. Porque el mismo que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el mismo que le había dicho a Marta, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El mismo que alentó y motivó a estas hermanas en su aflicción, en su tristeza, en su dolor, es el mismo que ahora se para frente a la tumba de Lázaro y llora. Frente a la tumba, el autor de la vida llora. Una poca vez en la palabra de Dios nosotros encontramos algunos textos literalmente que nos muestran que Jesús lloró. En Juan 11:35 Jesús lloró. En Lucas 19:41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. ¿Cerca de qué ciudad? Cerca de Jerusalén. Y encontramos otro texto allí en Hebreos, allí la palabra de Dios en Hebreos 5:7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuándo fue este momento? En el Getsemaní, cuando dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y luego más adelante él decía, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino como tú. En este momento, preciso momento de dolor, de agonía, de aflicción que Jesús pasó, Jesús lloró. Entonces me pone a pensar que si el Espíritu Santo decidió grabar las lágrimas de Jesús, escribir las lágrimas de Jesús en la Biblia, entonces me da a entender que hay algo profundo que Dios nos quiere mostrar a través de las lágrimas de Jesús, que nosotros podamos aprender de ellas. Por eso en esta mañana yo quiero invitarle a reflexionar la pregunta que tiene como título que el mensaje de esta mañana dice, ¿sabes por qué llora Jesús? ¿Sabes por qué llora Jesús? ¿Te has preguntado alguna vez por qué llora Jesús? Y le pregunto, a ver qué creen ustedes. ¿Saben por qué llora Jesús? A ver, quiero oír respuestas. ¿Saben por qué llora Jesús? ¿Alguna respuesta? ¿Por qué llora Jesús? ¿Te han puesto a pensar alguna vez por qué llora Jesús? A ver. Yo podría decir cuando le fallamos. Cuando le fallamos, buena respuesta. Cuando le fallamos a Jesús. ¿Alguna otra respuesta? Generalmente yo he escuchado Jesús llora por el pecado. Y sí, para tú para hacer una respuesta fácil, para salir de la pregunta, todo se resumiría así. Jesús lloró por causa del pecado. Pero cuando yo generalizo, tiendo mucho a ver en esta situación donde yo incluso me vea siendo una de las causas por la cual Jesús lloró sin saberlo, por generalizar. ¿Qué es lo que yo quiero hoy que usted entienda? Que cuando usted se vea frente a estos momentos, frente a estas causas por las cuales Jesús lloró, antes de usted dar ese paso al frente, usted se detenga, analice, reflexione y se pregunte, si Jesús lloró por estas cosas, ¿por qué yo habría de llegar a este punto? ¿Por qué yo debería de dar un paso siguiente si Jesús lloró por eso? Por eso mi deseo en esta mañana es que usted cuando se vaya a casa, usted se vaya analizando y reflexionando. ¿Para qué? Para no entrar en estos detalles por las causas que hicieron llorar a Jesús. Por eso quiero que vayan junto conmigo al pasaje. Se encuentra ahí en Juan 11, 32 al 37. Habrá su Biblia ahí en Juan 11,
¿Estamos ahí junto conmigo? Juan 11, del 32 al 37. Dice allí la palabra de Dios. María, amén, ¿estamos ahí? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró, ¿a dónde? Se postró a sus pies. Donde estaba Jesús, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces, para poder entender un poco el tema de hoy, es necesario que usted entienda que Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Amén. ¿Tenemos esa idea? ¿Tenemos ese concepto? Jesús es ese amigo incondicional que no solamente sabe de tu problema, sino que también siente tu problema. ¿Por qué? Porque es un Dios omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, siempre está presente y es omnipotente, todo lo puede. Gloria sea el nombre de Dios. Por eso yo quiero que usted le diga al que está a su lado: confía, Jesús también siente tu dolor. Dígale al que está a su lado: confía, Jesús también siente tu dolor. Sin embargo, cuando yo leo este pasaje, da la apariencia como que Jesús, al verlo llorando, también como que llora por la muerte de Lázaro. De hecho, en el versículo 36, si podemos analizar, el 36 dice: y dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Porque ellos, al ver llorar a Jesús, pensaban que Jesús estaba llorando por la muerte de Lázaro. Pero me llama la atención que antes de Jesús llorar hay un pasaje, hay un texto que es clave para yo entender el motivo que hace llorar a Jesús. Dice allí la palabra de Dios que se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Estamos ahí junto conmigo? Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿cómo dice? Se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea, que no es literalmente que él ve el problema, le dice a María y a Marta: ¿dónde está la tumba? Ellos le dijeron: ven y ve. Jesús lloró. No fue que literalmente Jesús lloró, sino que antes de Jesús llorar, se estremece en espíritu y se conmueve. Y esta frase a mí me llamó un poco la atención y es el motivo de estudio que yo hice, porque me llamó mucho la atención. De hecho, la palabra de Dios lo repite 2 veces en Juan 11:33. Ahí dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Y en el versículo 38 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. O sea, que estoy mirando que también Juan, al destacar 2 veces esta expresión, me lleva a ver qué cosa, que Cristo estaba viendo algo mucho más profundo de la muerte de Lázaro. Amén. Entonces no solamente fue un simple llorar porque Lázaro había muerto, sino que hay otro motivo por el cual Jesús llora. Y voy al griego y analizo estas palabras. Cuando yo voy al griego, se estremeció, significa, siguiente, se estremeció, que significa una suspiración con disgusto o una santa indignación o una emoción de ira santa. Cuando yo veo esta palabra en el griego, se estremeció. Es la misma palabra que aparece en Marcos 14:5. Dice: porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. ¿Se acuerdan cuando María se postró a los pies de Jesús y se fue derramado el perfume? ¿Se acuerdan? ¿Quién empezaron a murmurar?
Judas. En otro evangelio dice que fue Judas, pero aquí estamos mirando en el evangelio de Marcos que destaca que ellos empezaron a murmurar contra ella. Fue una respuesta o un disgusto o una desaprobación contra esta mujer que había derramado este perfume. Ahora, cuando yo analizo esta misma palabra, ¿será la misma palabra de indignación que sintió Jesús? No, por eso es que es una indignación santa, porque unos reaccionan en contra del prójimo y otro reacciona ante el pecado. ¿Se está entendiendo? Esto es clave para poder entender el tema de hoy. Jesús 100% Dios, 100% hombre, pero también dice que cuando esta indignación que él toma es una indignación o una ira santa ante ver este suceso de Lázaro. Pero también analizo la otra palabra. La otra palabra es se conmovió. Se agitó, dice Juan 13:21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Fue una conmoción en espíritu que tuvo Cristo. ¿El significado cuál es? Una perturbación espiritual o un dolor profundo. En el griego este es el significado. Un dolor profundo, ¿por qué? Porque Judas lo iba a entregar. Entonces entendemos, se estremeció en espíritu y se conmovió. Significa, ¿qué cosa? Una santa indignación unido a un profundo dolor por esto que contemplaba Jesús ante la tumba de Lázaro. Y este es el motivo que lleva a Jesús a llorar. Y usted se hará la misma pregunta que yo. ¿Cómo es posible que Jesús entonces comparte el dolor de esta familia allí junto con ellos, le da ánimo, las alienta, pero a la misma vez siente esa indignación santa a causa de lo que había visto en esta muerte de Lázaro? Mi hermano, Jesús ama a Lázaro. Él ve el dolor de una familia quebrantada. Sus lágrimas muestran que Dios no es indiferente al sufrimiento humano, pero como humano no solamente está reaccionando ante el pesar de esta familia, compadeciéndose de ella, sino que también está como Dios omnisciente, como Dios omnipotente, reaccionando ¿a qué? A lo que había hecho el pecado en el ser humano. En este caso, produjo la muerte en Lázaro. Amén. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? De hecho, ¿por qué enemigo la muerte? Primera de Corintios 15:26 dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por eso es que es el enemigo de nuestro Dios. ¿Y qué voy entendiendo con esto? Que Dios ama al pecador, pero ¿qué? Pero aborrece ¿qué cosa? Te ama sí, pero Él se indigna cuando ve lo que hace el pecado en el ser humano. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Dios me ama, se compadece de mí, siente mi dolor, pero cuando ve lo que hace el pecado en mi vida, ¿qué hace? Se indigna porque es su enemigo, la muerte, como consecuencia del pecado. Al llorar frente a la tumba de Lázaro, contempla a Jesús las consecuencias de la entrada del pecado a este mundo. La muerte que ahora tiene delante es el resultado de aquella separación que comenzó ¿dónde? En el Edén. Cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, nosotros miramos allí que viene Adán y Eva, pecan, se escucha la voz pacial por el huerto del Edén. ¿Qué hace Adán y Eva? Se esconden de la presencia de Jehová, se separan de la presencia de Jehová. El dador de la vida quiere darte vida, te busca para darte vida, te busca para darte vida eterna, para relacionarse contigo, y tú vienes y te escondes de la presencia de Jehová, y tú vienes y te separas de la presencia de Jehová. Entonces, muchas veces hablamos de cómo se sintió Adán, cómo producto del pecado trajo dolor, sufrimiento, hasta la muerte. Pero ¿te has pensado alguna vez cómo se sintió Dios al ver cómo ese ser creado tan perfecto le fallaba? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, cuando entra el pecado y aumenta el pecado, ¿de qué manera se sintió Dios cuando vio que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente al mal? Cuando vio que se había aumentado tanto la maldad en esta tierra, ¿cómo fue que se sintió Dios? La palabra de Dios en Génesis
6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pero yo me detengo un momento en analizando este texto. ¿Por qué se arrepintió Jehová? Si Número 23:19 me dice allí que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si Dios no se arrepiente, ¿cómo que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra? Por eso busqué una traducción mejor, más apegada al contexto griego, al contexto hebreo, donde dice que entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano. Y me vuelvo y me pregunto, ¿será que el Señor lamentó entonces haber creado al ser humano? No, si cuando yo analizo la palabra de Dios, dice allí que el hombre fue creado como bueno y en gran ¿qué? Lo creó perfecto, un ser semejante incluso a Dios. Amén. Entonces, no se lamentó de haber creado al hombre, sino que se lamentó ¿de qué? Se lamentó de ver lo que había hecho el pecado en el hombre. Amén. Lamentó Jehová que el hombre se haya entregado tanto a la maldad, entregado tanto al odio, al sufrimiento, que por eso sufrió las consecuencias mediante un diluvio. Amén. Pero lo más lindo de este texto que destaca es que dice, se le partió el corazón, mi hermano. Se le parte el corazón a Dios cuando ve que un hijo de él, que él lo ama, que él lo busca, se separa de él. Imagínense por un momento, Dios creando al hombre. ¿Lo creó perfecto, sí o no? Fue bueno y en gran manera, dice la palabra. ¿Puedes subir un poquito más, por favor? Gracias. Fue bueno y en gran manera. Y lo interesante es que cada detalle, mientras él lo estaba haciendo, su forma, su rostro, dice que era semejante a nuestra imagen y semejanza, dijo Dios. Cada cosa, cada detalle, cada sacrificio, por amor fue creado el hombre. Ahora imagínense que lo creó con ese libre albedrío, que ahora el hombre viene y cada detalle que hizo Dios para llegarlo a ser tan perfecto como lo hizo, ¿qué hizo el ser humano? Se separa de Dios. ¿Producto qué? Producto del pecado. ¿Cómo usted cree se siente? ¿Cómo usted cree que Dios se siente? ¿Le dolió en su corazón, sí o no? Pero ahora te lo voy a poner un poco más cerca. Imagínate ahora usted, su hijo, porque nosotros los padres procreamos a nuestro hijo, a nuestros hijos. ¿Qué hace el niño cuando usted lo cría en el evangelio? Por ejemplo, este niño que usted lo cría en el evangelio, usted lo cría con la mejor educación. Cada sábado en la iglesia participa, en la escuela da ejemplo de que es cristiano, pero sin embargo cuando crece, ¿qué hace el niño? Se aparta del evangelio, cae en delincuencia, cae en drogas. Yo te pregunto, ¿se le parte el corazón a un padre cuando ve que su hijo se separa de él? Ese fue el mismo dolor que sintió Dios en el jardín del Edén, mi hermano. Es el mismo que sentimos los padres cuando vemos que nuestros hijos, tan criados en el evangelio, luego se separan de Dios. ¿Cómo se reflejó ese dolor? Frente a la tumba de Lázaro, Jesús lloró. Amén. ¿Estamos entendiendo? Gloria sea el nombre de Dios. Entonces, Dios nos cuida, Dios nos protege. Él manda a sus ángeles cerca de nosotros para nosotros no caer en tentación. Nos alimenta, nos sustenta. Y para venir a la iglesia muchas veces dicen, no, yo voy el otro sábado. Para servir a Dios en su casa de oración muchas veces decimos, no, yo no puedo. Y yo te pregunto, ¿se le parte el corazón a Dios cada vez que nosotros rechazamos su palabra? ¿Le duele a Dios cada vez que nosotros no ponemos asunto en las cosas espirituales? Por eso lloraba Jesús frente a la tumba de Lázaro. Yo les pregunto, ¿estamos entendiendo un poquito más de cerca las cosas de Jesús? En aquel tiempo el pueblo de Israel estuvo separado de Dios, andando en sus pecados, en su idolatría, hechicería,
apartado del pueblo de Dios, y Dios le manda un mensaje mediante el profeta Isaías. Isaías 59, 1, 2 dice: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. El problema no es que yo no lo quiera ayudar a ustedes, dice Dios. El problema no es que yo esté para yo ayudarte en tu problema de aflicción, en tu dolor, para yo socorrerte, para yo quitarte ese problema ese no es el problema. El problema es que tú insistes tanto en tu pecado que te hace separar de esa conexión con Dios. El problema es que tú insistes tanto en tu pecado que te olvidas que para tú poder ser un vencedor en Cristo Jesús, usted tiene que relacionarse con su Dios. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Por qué se indigna Jesús? ¿Por qué se conmueve en espíritu? ¿Por qué se perturba tan profundamente a causa de lo que hace el pecado hasta el punto en que llora? ¿Por qué te indigna Jesús? Porque para Dios, mi hermano, no existe muerte. Para Dios no existe dolor. Para Dios no existe sufrimiento. Y se aira, le da rabia cuando ve que a los que ama sufren a causa de las consecuencias del pecado. ¿Quiere Dios que usted sea un pecador? No, Él te ama tal como eres. A pesar de lo que eres, Jesús te ama. Pero Él quiere que tú tengas una relación con Él. Amén. Ya Cristo lo hizo, mi hermano. Ya Él confrontó a su mayor enemigo. Fue vencer con la misma muerte. ¿A quién? A quien tenía el imperio de la muerte. Dar su vida por amor a nosotros para redimirnos ¿de qué? Del pecado. Con amor eterno te he amado. ¿Cómo podemos entender eso, mi hermano? Con amor eterno. Es un amor incondicional que está ahí dispuesto para cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer, ¿qué cosa? Tener una relación con Él. Gloria sea el nombre de Dios. Tito 2:14 dice allí, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos ¿de qué? De todo pecado y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gloria sea el nombre de Dios. Por eso yo quiero que usted le diga al que está a su lado, confía en Jesús, hay victoria. Confía en Jesús, hay victoria. Gloria sea el nombre de Dios. Jesús lloró. ¿Por qué llora Jesús? ¿Por qué llora Jesús? Por la incredulidad de muchas personas que aparentan dolor. Imagínense que en la escena hay personas que estaban allí llorando, fingiendo que amaban a Lázaro, que querían a Lázaro. Y Jesús llora por la incredulidad de estas personas. Demostrando qué cosa, que de labios o de apariencia lloran, pero su corazón está lejos de Dios. Juan 11:37, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Miren el pensamiento que tenía este tipo de personas. Lloró Jesús a pesar de su condición. Lloró por ellos. Sí, mi hermano. Los judíos ya habían visto milagros. Ellos sabían que Jesús sanaba enfermos. Ellos sabían del poder de Jesús, de Dios a través de Jesucristo. Sin embargo, su incredulidad no le permitía a ellos ver el poder de Cristo. ¿Por qué lloró Jesús? Por ver incredulidad en gente cercana a Él. Personas que tienen el evangelio, pero se olvidan de un Dios presente. Dijo Jesús a Marta, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, yo pregunto, ¿amaba Jesús a Marta, María y a Lázaro? Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. ¿Por qué? Ay, Señor. Nosotros ya hemos estudiado, habíamos visto anteriormente que Marta tenía la doctrina. Marta conocía, sí, Señor, yo he creído tiempo pasado que tú eres el Hijo de Dios.
Sí, Señor, yo sé que Él resucitará en el tiempo futuro, en los días postreros. Pero ahora en el presente viene Cristo, se para delante de la tumba para resucitar a Lázaro. ¿Y qué hace María? Duda por su incredulidad de que tiene poder para resucitar a Lázaro. Muchas personas, muchos cristianos que decimos que amamos a Dios, muchos cristianos que decimos que tenemos una relación con Dios, actuamos muchas veces así como Marta. Sabemos de un Cristo que resucitó, sabemos de un Cristo que vendrá por segunda vez por cada uno de nosotros, pero cuando viene la aflicción a mi vida, cuando viene el temor a mi vida, cuando viene el llanto, cuando viene el sufrimiento, no creo en el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué? Si Dios es un Dios presente, si Dios está conmigo ahora, ¿por qué no creer? Marta, la hermana de Lázaro, cercana a Cristo, ¿por qué no creemos en que tenemos un Dios de amor? ¿Por qué cuesta creer que tenemos un Dios vivo que actúa en el presente? ¿Está Dios contigo ahora? Yo te pregunto, ¿qué tal si Marta hubiera sido líder? ¿Qué tal si Marta fuera ese tipo de persona que tiene influencia en la iglesia? Y hace lo mismo que hizo Marta cuando yo me paro y soy tan incrédulo que influyo a través de muchas personas, porque noten, concéntrense por un momento. Está Marta frente a la tumba, hay un grupo que está escuchando, viene Cristo y dice, ábreme, yo voy a actuar, voy a resucitar a Lázaro, pero viene María ahora con su idea y dice, Señor, mira, hiede, no queriendo que por su incredulidad que Lázaro fuera resucitado. Influye en muchas personas. Muchas veces quiere Dios obrar en tu vida para ganar muchas almas para Cristo, pero tu incredulidad muchas veces no permite a Dios obrar. Muchas veces Dios quiere usarte, muchas veces Dios espera ese cristiano fiel, ese cristiano consagrado por la causa de Cristo, pero muchas veces tu incredulidad no permite a Dios obrar. Necesitamos del Espíritu, mis hermanos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué pasa cuando yo me aparto del Dios vivo? Voy caminando ¿hacia dónde? Adán y Eva escucharon la voz de Dios y en vez de acercarse, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová. Antes dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice ¿cuándo? Mañana, ayer, hoy, mi hermano, es el día de salvación. Hoy Jesús te está diciendo que quiere que tú te entregues a Él, de tal forma que puedo usarte para que seas un evangelio vivo donde quiera que tú te encuentres. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué llora Jesús? Vio Cristo en la muerte de Lázaro la consecuencia de la separación entre el hombre y Dios. A través de esta separación podemos ver cómo eso te lleva a ser como incrédulo. Es un caminito donde ya no es solamente que estoy separado de Dios. Por eso hice énfasis en la separación con Dios. Porque ahora mi incredulidad, ¿a qué me va a llevar? A rechazar la palabra de Dios. Incluso después de la resurrección de Lázaro, muchos creyeron, pero otros endurecieron aún más su corazón. Juan 11:53 dice la palabra de Dios, allí en el 47 dice, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Oigan otro lo que decían, así que desde aquel día acordaron qué cosa. Son personas que rechazan la palabra de Dios. 11:57, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba
lo manifestase para que le prendiesen. En lugar de rendirse ante la evidencia que ellos tenían de la resurrección de Lázaro, ¿qué decidieron ellos? No solamente no vamos a creer en ti, sino que te vamos a buscar para matarte. ¿Hasta dónde Satanás llega? ¿Por qué? Simplemente por separarte de Dios. ¿Por qué le duele a Cristo, mi hermano? Llora porque son los mismos de adentro los que eran incrédulos. ¿Quiénes? Los escribas y los fariseos. Habían dado orden para matar a Jesús. Ellos eran gente que servían a Dios. Eran gente que tenían el evangelio. Eran gente que se dedicaban a Dios. Sin embargo, fueron los mismos que quisieron crucificar a nuestro Señor. Yo pregunto, los que van a traicionar al pueblo de Dios en los tiempos del fin, ¿quiénes son? ¿Vienen de afuera o salen de adentro? ¿Qué dice del anticristo? ¿Salieron de nosotros? ¿Estaban adentro, sí o no? Dice, pero ya no son de nosotros. Hay que poner atención a las cosas de Dios. Hay que acercarse. Noten cómo comienza. Me separo de Dios, luego soy incrédulo, luego llevo a rechazar la palabra de Dios, al producto que no me importa la cosa de Dios, hasta llevar a Cristo hasta la muerte. La mayor evidencia de incredulidad no es la falta de pruebas, es rechazar a Cristo aún teniendo las pruebas delante. ¿Cuántas pruebas tenemos nosotros de que Dios nos guía, de que Dios nos cuida, de que Dios nos sustenta, de que Dios nos alimenta? Sin embargo, ¿cuántas personas rechazan una y otra vez la palabra de Dios? Entonces me pregunto, ¿lloró Jesús por la muerte de Lázaro? ¿Qué ustedes creen? ¿Lloró Jesús por la muerte de Lázaro? Sí y no. ¿Por qué sí? Porque Jesús se compadece de esta familia. Él ve el sufrimiento de estas hermanas. Ve cuánto dolor ha causado esta separación con Lázaro. Jesús siente tu dolor, por eso llora. Sin embargo, cuando él contempla a su enemigo como Dios, ¿qué es lo que hace? Se indigna. Por eso no lloró. Porque cuando ve a su enemigo, antes de ver a cuando ve a la muerte, ¿qué hace? Se indigna ante ver lo que ha hecho el pecado en el ser humano. ¿Se está entendiendo? Sí lloró y no lloró. ¿Por qué? Por las consecuencias que había traído el pecado ante la humanidad. ¿Y qué es lo que hace Cristo? ¿Qué es lo que hace Dios cuando ve que tú tienes un problema? Corre inmediatamente a resolverlo. El problema es que muchas veces nosotros no permitimos que Dios actúe, el ejemplo de Marta, pero ahí está Dios presto para ayudarnos. Amén. Muchas veces se nos muere un ser querido y lloramos porque dejó de ser, como si ya él no tuviera esperanza. Muchas personas lloran porque piensan que hay una separación eterna. Otros lloran porque precisamente en ese momento quieren hacer lo que no hicieron toda una vida, pero lamentablemente no fue el llorar de Jesús. ¿Por qué? Porque para Jesús no existe muerte. ¿Por qué? Porque ya Él tiene la solución. Cristo es vida. Amén. Cristo es vida. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Por eso Juan 11 dice, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro, ¿qué cosa? ¿Está muerto? Nuestro amigo Lázaro ya se perdió y no tiene ningún encuentro conmigo. No, simplemente dijo, nuestro amigo Lázaro, ¿qué cosa? Duerme. Más adelante vemos que sí le dice a los discípulos, miren, sí ha muerto. ¿Por qué? Porque los discípulos no entendían. Pero ¿cómo percibe Dios la muerte? Cristo, ¿cómo percibe la muerte? Como un descanso. Por eso él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. De hecho, hay más evidencia. Le dijo Jesús, yo soy, ¿qué cosa? La resurrección y la vida. O sea, no lloró por un muerto que no tenía esperanza. Lloró. ¿Es Cristo quién? La resurrección y la vida. Amén. Por eso yo quiero que usted le diga al que está a su lado, no temas, Jesús es vida. No temas, Jesús es vida. Cuando yo veo
ahí la palabra de Dios en el deseado de toda la gente, página 490.3. Analicemos este texto porque acuérdense que los textos de la hermana no pueden estar en contra de la palabra de Dios. Sabemos ya, según el contexto, que Jesús sí y no llora por Lázaro. Sin embargo, leamos detenidamente lo que dice la sierva del Señor. Dice, en sus lágrimas había un pesar que superaba tanto el pesar humano como los cielos. Déjame verlo acá porque no. Bien, déjame buscar el texto acá. En sus lágrimas había un pesar que superaba tanto al pesar humano como los cielos superan a la tierra. Cristo no lloraba por Lázaro, pues iba a sacarle de la tumba. Lloró porque muchos de los que estaban ahora llorando por Lázaro maquinarían pronto la muerte del que era la resurrección y la vida. Este texto a mí me sorprendió porque más allá de la muerte de Lázaro, Jesús estaba viendo cómo el pecado le había desgraciado el cerebro a los que estaban ahí alrededor. Y Cristo, sin poder no podía hacer nada, mi hermano. ¿Por qué? Por amor. Porque cuando tú entiendes que Cristo dio su vida por ti, por amor, tú entiendes que su pesar iba más allá de la muerte de Lázaro. La incredulidad de esta persona, personas que querían luego matar a Cristo, fue el dolor de ¿qué? De un amor rechazado. Y aquí es donde entra José, una hermosa figura de Cristo. José fue rechazado por sus propios hermanos. Él fue vendido por envidia, sufrió injustamente y estuvo incluso muy cerca de la muerte. El pecado había dividido aquella familia y había endurecido el corazón de sus hermanos. Sin embargo, cuando él llega y ve a estos hermanos venir a donde está él no se guarda rencor, él no se guarda ira. ¿Qué hace José? Al igual que Jesús dice, se apartó de ellos y lloró. Lloró por rabia, lloró porque quería desquitársela con sus hermanos, o lloró por el pecado que había hecho la separación de José y sus hermanos. ¿Estamos entendiendo? Gloria sea el nombre de Dios. Dice, después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón, y lo aprisionó a vista de ellos. Luego más adelante vemos que entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas. Yo pregunto, cuando leemos la palabra de Dios a la luz de Juan 11, ¿se conmovió en espíritu y se conmovió Cristo cuando vio el pecado de las otras personas? ¿Sí o no? Es lo mismo que está mirando Josué. Se conmovieron sus entrañas. Es un profundo dolor que tiene a causa de que del pecado que había hecho separación con él y sus hermanos. A causa de su hermano, dice, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Lloró porque seguía amando a aquellos que un día lo rechazaban. Yo pregunto, ¿pasó así con Cristo? Comprendió que aunque el pecado había causado separación, sufrimiento, incredulidad y envidia a estos hermanos, ya Dios había transformado aquella tragedia, aquello que le pasó a José, ya Dios lo había transformado para preservar la vida de quienes, de muchas personas. O sea, no te maravilles cuando tú te conectes con Dios y tú veas que te está pasando tanto mal en tu vida, porque Dios tiene un plan mayor. Amén. Así lo hizo con José. Dios transformó esa tragedia que le había pasado a José por algo mayor. Fue José de gran bendición en Egipto hasta que fue incluso gobernador. De hecho, José mismo se lo dijo a sus hermanos. Cristo vivió una experiencia aún mayor. También fue rechazado por los suyos. También fue traicionado, maltratado, condenado a muerte. Lloró incluso por quienes no creyeron en él, por quienes endurecieron su corazón y aún por aquellos que decían, crucifícale. Sin embargo, ese rechazo no disminuyó su amor. Amén. Al contrario, lo llevó a entregar su vida para ofrecernos a todos salvación y vida eterna. Amén.
José respondió al pecado con perdón. Sin embargo, Cristo respondió al pecado con la cruz. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados. Amén. Esa es la realidad que se vive hoy. El corazón de Dios continúa sufriendo a causa de quienes que rechazan la palabra de Dios. Por eso es que Dios quiere hoy tener un encuentro personal contigo. Dios quiere tu corazón. Dios quiere que tú te acerques a Él. ¿Para qué? Para que no te encuentres con el camino del dolor, de ese sufrimiento que te lleva incluso a una muerte eterna. Amén. Por eso para mí, la pregunta que yo te haría esta mañana es: ¿has llorado alguna vez por las mismas cosas que hicieron llorar a Jesús? Por ese amigo que tanto oraste para traerlo a la iglesia y aún así después de tanto sigue endureciendo su corazón. ¿Has llorado por estas cosas? ¿Has llorado porque intentas hablarle a alguien y es tanto rechazo a la palabra de Dios? Porque no es a uno que lo rechazan, están rechazando a Dios. ¿Has llorado por ese tipo de personas? ¿Has llorado por esa alma perdida, por esas consecuencias del pecado? Porque muchos lloran por pérdidas humanas cuando se nos muere un ser querido, pero Dios, Cristo, llora por pérdidas eternas. Amén. Por eso, ¿cuál es la misión que tenemos nosotros? Predicarle, hablarle del amor de Dios a esta persona para que juntos podamos encontrarnos, ¿dónde? En el reino de Dios. Amén. Miremos por un momento esta tragedia que ocurrió en Venezuela. ¿Cuántas personas murieron allí sin conocer de Dios? ¿Te has puesto a pensar, digo yo, en mi imaginación, ni que Dios lo quiera, ¿no? Si te podrías encontrar tú algún día en una situación similar en el cual llegues a arrepentirte por no haberle hablado del amor de Dios a esa persona. Puede pasar. Por eso Dios quiere que usted le hable a esa persona. Dios quiere que usted le comunique que usted es un evangelio, que usted es un representante del cielo aquí en la tierra. Amén. Por eso, una vez que yo conozco a Cristo, que dejo que su evangelio entre en mi corazón, yo experimento lo que el apóstol Pablo nos enseña ahí en la carta a los Romanos 8:35 al 37. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que ¿qué? Por medio de aquel que nos amó. Si usted confía en que Dios está contigo, si usted cree en ese Dios presente, yo le pido a usted que se ponga de pie. Si usted confía en ese Dios que le ama, en ese Dios que pase lo que pase va a estar contigo en su momento, yo quiero orar por usted. Al final, dice la palabra de Dios: destruirá ¿qué? A la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Amén. ¿Hay alguna promesa que Dios haga que no se haya cumplido? Todas las promesas son fieles y verdaderas. Amén. Dice Isaías 65:19. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. ¿Te gustaría gozarte por una eternidad con Dios, día a día al lado de Él? Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Por eso, con gozo cantemos el himno 446.